Me acompaña para hablar sobre política Julio Schilling, quien es escritor, analista. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, Jorge, gracias a Dios. Un placer estar contigo como siempre. Julio, quisiera que profundizaras un poquito más en esto. Resulta que el juez de New York, Arthur Engoron, podría anunciar las penas contra el presidente Donald Trump en el día de hoy en el caso de supuesto fraude civil interpuesto por la fiscal general demócrata de New York, Letitia James, que pide al tribunal que multe a Trump con más de 370 millones de dólares y le prohíba a Trump y a sus dos hijos mayores que estén como negociantes en el estado de New York. O sea, el golpe sería fortísimo. Vamos a ver qué decide el juez Engoron. Hay que recordar que ya el juez dijo que él consideraba que Trump sí era responsable de esto, ¿no? O sea que yo no sé si este juicio se trató de una especie de formalismo porque se mantuvo bajo ciertos estatutos de manera que no había jurado ahí. Simplemente era una acusación de un gran jurado que fue obviamente influenciado, porque eso es lo que suele hacerse por la fiscalía. Recordemos que el fiscal se reúne con el gran jurado, no hay abogado de la defensa, tampoco hay jurado, sino que eso es ahí entre ellos, hacen la denuncia y bueno, pues entonces se lleva a cabo el proceso entre el acusado y sus abogados, la fiscalía y el juez. Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Jorge, los Estados Unidos ha caído en su punto más bajo desde su fundación en el sentido de su sistema legal, porque lo que estamos viendo es un movimiento de guerra utilizando las cortes en jurisdicciones geográficas con afinidad ideológica para hacer uso de leyes de una manera selectiva, de una manera draconiana, que realmente esto en regímenes dictatoriales es lo que se ve. O sea, el nazismo utilizó la ley para cometer crímenes de lesa humanidad. Aquí están utilizando la ley con políticos que visten trajes de juez, que visten trajes de fiscales, muchos de esos fiscales pagados por George Soros y otros activistas y multimillonarios de la izquierda extrema que buscan por medio de la utilización de la ley, pues llevar a cabo una transformación ideológica. Y fíjate, Jorge, y tu gran audiencia, que los crímenes que estamos viendo en Nueva York, yo creo que cualquiera de tus oyentes puede validar esto, nada más que pongan crímenes en Nueva York, por ejemplo. Vemos cómo cómo los delincuentes están dominando la calle, son arrestados, salen en cuestión de horas, están golpeando a policías. Estamos viendo un caos. ¿Pero por qué es ese caos? Muy sencillo, porque la ley está beneficiando al delincuente. Entonces, llevado al punto de la persecución que hay contra Donald Trump y la interferencia en las elecciones para determinar, para causar un meollo, intentar de causar un meollo económico, un meollo de propaganda, de debilitar la candidatura del presidente Trump. Estamos viendo por todos lados algo que sería inédito, sería algo inimaginable. El caso de, por ejemplo, ¿cuál quieres tomar? Porque son tantos. Este mismo de no hay víctimas, los negociantes que han hecho las transacciones comerciales con las empresas de Donald Trump no se están quejando, están bien, están contentos. Trump está siguiendo un patrón uniforme. El juez no es tasador, ni el fiscal es tasador. Simplemente están escogiendo, interpretando, haciendo uso de una
de un cuerpo presente con, repito, una afinidad ideológica para buscar su veredicto, Sí. políticos del Partido Demócrata. Esto es lo peor. O sea, el Estado de Derecho, por ejemplo, en Nueva York no existe. O sea, podemos decir, gracias a Dios, por un sistema federal y en ciertos lugares, pero categóricamente el Estado de Derecho, por ejemplo, en Nueva York es corrupto, igual que en Washington, D.C., igual que en el distrito de San Francisco, totalmente parcializado, vendido, es un instrumento del Partido Demócrata. O sea, de eso a lo que hay en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, no hay ninguna diferencia, no lo hay. Estás totalmente a la merced que te toque un juez valiente, pero en esa zona geográfica es muy difícil. Los fiscales escogen los crímenes que quieren seguir. Si alguien se va a defender porque lo han atropellado, no, el acusado va a ser el que se defendió. Claro. El que causó el crimen, pues se va a salir con la suya. Entonces esto es más de lo mismo y realmente yo creo que hay que hacer un examen muy, muy a fondo del gran defecto que tiene el sistema legal, particularmente dividiendo el país en parcelas ideológicas. Yo creo que ahí tú tienes razón. Termina la idea, porque tengo que irme a la pausa, pero termina la idea, dividiendo el país en parcelas ideológicas. Eso es muy interesante. Por supuesto, porque escogen, porque por ejemplo el caso ese de la demanda, tanto lo que están presentando el juez Erguedón. Sí, Engoron, Arthur Engoron. Exactamente. Probablemente no tendría cabida el caso de la señora Carol por tu hija. O sea, que por difamación, porque te llamaron mentiroso, es algo, o sea, pero tan increíble que si, Jorge, si lo viéramos en una novela, probablemente tiraríamos el libro y diríamos, pero esto es un insulto de además, inteligencia. Ciencia ficción, y además a mí me llama la atención el hecho de con qué moral Estados Unidos va a criticar elecciones corruptas en otro país o algún tipo de proceso corrupto como el que lleva a cabo Daniel Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, como el que lleva a cabo Maduro en Venezuela contra María Corina Machado, cuando aquí en los Estados Unidos, muy al estilo americano, con un barniz de legalidad, no, por supuesto, porque no lo hacen así a plena luz, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Tengo que ir a la pausa comercial, mantente ahí por favor. Cuando regresemos vamos a tocar el tema de los artículos de impeachment en contra de Alejandro Mayorkas, que ya están listos. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Y ahora sí, le metemos mano a las informaciones. Me acompaña, como dije, Julio Schilling. Julio, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, aprobó los artículos de juicio político o impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto fue en el día de hoy, en la madrugada, después de un maratón de comparecencias y debates. Los hechos son indiscutibles, dijo el presidente Mark Green, republicano, por supuesto, por Tennessee, después de la votación. Durante 3 años, el secretario Mayorkas se ha negado deliberada y sistemáticamente a cumplir las leyes promulgadas por el Congreso y ha violado la confianza pública. Sus acciones crearon esta crisis sin precedentes, convirtiendo a cada estado en un estado fronterizo. Ese concepto que está planteando el presidente Mark Green es muy importante, porque cualquiera diría que el tema fronterizo de cara a estas elecciones solamente importa a los estados que tienen frontera, ¿verdad? California, Texas, Arizona. Sin embargo, no. Ahora, por efecto de que los gobernadores republicanos están llevando a estados santuarios liberales migrantes, y también por efecto de que el fentanilo que está entrando a través de la frontera está causando estragos en todo el país, todos somos frontera, todos los estados de la nación.
Como resultado, miles de estadounidenses han perdido la vida y nuestra nación está experimentando una catástrofe histórica de seguridad nacional, dijo el representante Mark Green. Los artículos de acusación contra Mayorkas, que fueron aprobados por 18 votos a favor y 15 en contra, tratan de abuso de confianza, además de una negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley. Los artículos estos de impeachment van a ser considerados por el Pleno de la Cámara en una fecha posterior, porque esta votación fue a nivel de comité. Ahora, ¿qué piensas tú de esto, Julio? ¿Cuál sería tu perspectiva sobre este tema? Jorge, estábamos hablando previamente de la utilización de las cortes como una forma de socavar esta república constitucional que es los Estados Unidos. La inmigración es otra herramienta, es otro camino que la izquierda radical está utilizando. El secretario Mayorkas, un cubano-americano que, dicho sea de paso, hay que entender, fue una de las personas no tan mencionado detrás de los telones que facilitó el acercamiento entre el gobierno de Obama y la dictadura de los Castro. O sea, que hay que entender que este señor pues, viene ya con un bagaje ideológico, y la inmigración en masa tiene muchos objetivos para la izquierda radical. Primero, es un mecanismo para destruir el concepto de nación, o sea, porque esa es la idea, plantar guerrillas de la política y de identidad. Por eso es que una de las primeras cosas que hace el presidente Biden es anular esa política tan efectiva del presidente Trump de requerir que todos los procedimientos se hagan en México. O sea, el que llega a la frontera sur tiene que permanecer en México antes de tener ningún espacio en territorio estadounidense, porque eso lo que hizo fue que obligó al gobierno mexicano cerrar la frontera sur y no dejar personas entrar a su país. Pero claro, la luz verde que le dio el gobierno de Biden, pues entonces ha resultado un negocio muy lucrativo para los mexicanos, para los castristas, para los sandinistas, para los narcotraficantes en México. Entonces es un negocio que los demócratas y la izquierda busca, primero, de nuevo, combatir la noción de lo que es una nación. Segundo es fortalecer un electorado potencial. Esto ya los demócratas lo usaron en el siglo XIX con Tammany Hall en Nueva York, que sí, según entraban en Nueva York ya le estaban dando mecanismos para que votaran, para que pudieran participar en el proceso y por supuesto que se convirtieran en demócratas. Esto explica por qué hay tantos demócratas, por ejemplo, en Nueva York. Bueno, porque fue una maquinaria que lo trabajaron y lo siguen trabajando. O sea que esto hay que entenderlo como una herramienta de guerra. Y cuando añadimos lo que tú abordaste, el fentanilo, 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur, 90%. Y que la muerte por drogas es la mayor causa de muerte para los hombres entre los 18 y los 45 años. Esto es, o sea, aquí hay una guerra. El comunismo utilizó las drogas cuando la década de los 60 y 70 para destruir los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos estaban en Vietnam y combatiendo el comunismo en muchos frentes. Eso ha vuelto de nuevo a utilizarse. Por eso vemos a los regímenes de Cuba y su colonia en Venezuela involucrar en ese López Obrador, que tiene pues vínculos extraordinarios con la inteligencia castrista, pues le da rienda suelta a los carteles de la droga, que no solo están ahora con el tráfico de drogas, están en el tráfico de la inmigración, y el secretario Mayorkas, pues por supuesto es un gran responsable, pero esto lo hace porque está siguiendo una política, ¿no es verdad? Una política tramada. Esto no es una cosa de casualidad. Sí, o sea, eso yo quisiera resaltarlo, Julio, y ya tengo que finalizar el segmento. Ya tenemos que, tú sabes, tengo que pasar a pausa,
pero eso que tú planteas es vital. A mí me parece que el gobierno de Biden está actuando en la frontera deliberadamente. La ineficiencia no es por incapacidad. Para ellos están siendo tremendamente eficientes en el desastre, porque todo esto está fríamente calculado. Como te dije, tengo que irme a pausa. Si me puedes dar tal vez en 30 segundos, porque ya no tengo tiempo para más, una información que acaba de salir. Resulta que el presidente Biden está nombrando como consejero principal en tema climático a John Podesta para reemplazar al saliente John Kerry, que ya se retira en esta primavera. La Casa Blanca confirmó el papel de Podesta en el día de hoy. Esto es una historia que está en desarrollo. Podesta fue consejero de Barack Obama en el año 2008 en su presidencia y también fue el que dirigió la campaña de Hillary Clinton en el año 2016. Hombre tremendamente liberal, con contactos oscuros, tanto con los Clinton como con los Obama. Intentó infiltrar, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Eso salió en documentos, ¿no? O sea que es un hombre de verdad de un liberalismo de avanzada, un hombre profundamente ideologizado con la izquierda. 30 segunditos. Esto es parte de la revolución obamista. O sea, como te digo, Biden este es un régimen, Biden-Obama. La ecología, pues, es otro de las herramientas para lograr estatizar y llevar al socialismo al estilo fabiano. Y entonces, pues, por supuesto, el señor Podesta es un ideólogo, es uno de los arquitectos de la campaña para espiar a la campaña de Donald Trump, de todas las ilegalidades que se cometieron en el 2016. O sea, pues por supuesto están poniendo a alguien bien afilado porque saben que el reloj corre y tienen que hacer el mayor daño antes que lleguen las elecciones y los resultados. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo, Julio, por darnos de todo ese conocimiento. Gracias. Un placer. Claro que sí. Amigos, Julio Chilin, politólogo, escritor, analista. Cuando regresemos, vamos a hablar de este convoy que se dirige a la frontera sur, pero del lado americano, convoy conservador. Vamos a ver a qué cifra quieren llegar y vamos a tomarle el pulso a la frontera precisamente desde Texas. No se vayan.